Hey, ¿qué tal, developer? Bienvenido a este nuevo video de esta serie que estamos haciendo de la tabla reutilizable con Angular Material y Angular versión 18. En esta ocasión quiero mostrarte cómo podemos agregarle una columna, por ejemplo, de acciones en la que podamos tener quizás un par de botón o incluso eh, un menú, ¿no? Un menú para que se muestre una serie de acciones que queramos hacer sobre esta tabla. Entonces, vamos a iniciar este proyecto a partir del código fuente como quedó en el proyecto base. Si no has visto el proyecto base, por aquí te estaré dejando una tarjetita donde puedes ir a ver ese primer video donde hemos creado esta tabla reutilizable. Y luego te puedes venir a este video para continuar con esta nueva feature donde vamos a agregarle una columna de acción. Entonces, para empezar, ¿qué necesitamos hacer? Primero, necesitamos agregarle esa columna ahora mismo aquí a nuestra tabla de customer, ¿verdad? Entonces, vamos acá a customer.component y vamos a crear una nueva tabla, una nueva columna, perdón. Esa nueva columna vamos a llamarla action. Action, vale. Y ahorita acá vamos a quitar esto, dejarlo en blanco. Guardamos los cambios. Y como podemos observar, ya tenemos nuestra columna de acción. Entonces, quizás tú dices, bueno, ok, si quiero agregarle acá un botón, ¿cómo haría? Ok, sería ideal que hiciéramos algo como esto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le decimos edit y esto va a tener un evento que se llame clip, que va a estar escuchando, o mejor dicho, que cuando se ejecute el evento clip vamos a llamar al método, por ejemplo, onEdit customer, y va a recibir acá un customer, por ejemplo, un customer, ¿no? Customer. Vale, entonces vamos a guardar los cambios. Y ¿qué sucede? Que ahora mismo esta tabla solamente está renderizando texto en cada una de esas celdas. Ahora necesitamos darle la capacidad de que también renderice HTML. ¿Y cómo logramos darle esa capacidad? Bueno, para ello vamos a valernos de lo que serían los ngTemplates. Para usar un ngTemplate vamos acá, por ejemplo, al customer.component.html y vamos a declarar un ngTemplate. Y aquí dentro sí podemos hacer uso de este botón que acabamos de agregar acá. Lo copiamos y lo pegamos acá. Y ahora vamos a declararnos este método porque no lo tenemos declarado. Y este customer, ok. Bueno, vamos acá y declaramos customer. ¿No? Guardamos los cambios. Y ¿dónde está el botón? No está el botón. ¿Qué ha pasado? Bueno, sucede que para poder utilizar un ngTemplate, o mejor dicho, para renderizarlo, es necesario utilizar lo que sería un ngContainer. ngContainer. Entonces, este ngContainer, como podemos ver, a través de una directiva, como es ngTemplate Oblet, podemos pasarle acá la directiva, el template que queremos renderizar, que en este caso sería customer, bueno, dice name, pero vamos a cambiarle el nombre porque este va a ser para nuestra columna de acciones. Entonces vamos a decirle call action y aquí decimos lo siguiente, call action, ¿vale? Guardamos los cambios y como vemos sigue sin renderizarse. ¿Pero por qué?
Porque como esto ahora son standalone components, es necesario que esa directiva la importemos en el componente. O sea, vamos acá a los import del componente y vamos a buscar esa directiva, a importarla. Sería ng template oblet. Entonces ahora sí, guardamos los cambios y como puedes observar, ahora sí podemos renderizar ese botón. Entonces con ello podemos ahora ese botón que acabamos de agregar aquí dentro de este template, renderizarlo donde nosotros queramos. Solo tendríamos que mover ese ng container para otro sitio. Por ejemplo, vamos a moverlo aquí arriba, al comienzo de la tabla. Guardamos los cambios. Entonces, como puedes ver, ahora aparece aquí arriba. Entonces, esto ya nos da cierta versatilidad, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que entender es el tema este del customer, de esta variable que estamos pasándola aquí a este template. Como puedes ver, esto es lo que llaman una variable local que va a estar funcionando dentro del template. O sea, su scope es solamente dentro de este template. Pero ¿cómo hago para que este customer, o sea, tenga un valor? Porque si ahora mismo le doy clic, vamos a presionar aquí el código. Si ahora mismo doy clic, bueno, dice que el método no está implementado. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a bajar esto acá y quitamos esta línea y agregamos un console log que vamos a decir acá lo siguiente: customer to edit, por ejemplo. Y aquí quisiéramos pasarle ese argumento que estamos recibiendo, pero este argumento vamos a llamarlo acá customer de tipo customer, y aquí sería el customer. Entonces guardamos los cambios, limpiamos acá la consola y al momento de darle clic, como puedes ver, ahí ahora nos aparece un define, porque como tal esta variable que ahora mismo tenemos aquí dentro de este ng template pues no tiene ningún valor. Pero ¿cómo puede tener un valor? ¿Cómo le podemos pasar un valor a esa variable? Bueno, para ello, aquí dentro de esta directiva estructural llamada ng template oblet, aparte de la directiva del template como tal, también recibe un segundo parámetro, que sería el contexto. Contexto. El contexto. Entonces este contexto es un objeto. Y cada una de las propiedades que tenga ese objeto, podemos referenciarla aquí en las variables locales que tiene este ng template, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Supongamos que aquí este objeto tenga una propiedad llamada customer, ¿no? Customer, vale. Entonces, esa propiedad customer es a su vez tiene un valor que es de tipo objeto, ¿no? Es otro objeto, y este objeto tiene una propiedad llamada name, por ejemplo, y el valor de este va a ser, no sé, Pedro, y tiene un last name también, otra propiedad llamada last name, y aquí sería, no sé, Paco. Si guardamos los cambios y vamos acá, le damos en edit, podemos ver que sigue sin funcionar, ¿no? O sea, ahí dice undefined. ¿Por qué? Porque para que esta variable tenga este valor de acá, es necesario que hagamos referencia a esta propiedad. ¿Cómo hacemos referencia? Diciéndole que va a ser igual a de ese objeto contexto, ¿no? Porque al final el contexto es un objeto, tiene diferentes propiedades. Entonces queremos ahora esta variable asociarla a la propiedad llamada customer, ¿no? Customer. Guardamos los cambios. Y si ahora vamos acá a la consola y le damos editar, como puedes ver,
ahora sí está mostrando el contenido de la propiedad customer, ¿vale? Ahí tenemos el name y el last name. Pero ¿qué sucede? Que además podemos, o sea, para no estar repitiendo así como que este patrón está asignándole un valor, porque además esto aquí podemos colocarle el nombre que uno quisiera. O sea, aquí customer puedo, no sé, ponerle hola y aquí ponerle hola y va a seguir funcionando. O sea, lo que le estamos diciendo es que, oye, declárame una variable en el scope de este template que se va a llamar hola y cuyo valor va a ser la propiedad customer del contexto de este ng template. Entonces, yo le doy aquí en edit y como puedes ver sigue funcionando sin ningún problema. Entonces, esto, ok, funciona. Pero ¿qué pasa? Que aquí mismo la documentación está diciendo lo siguiente, que podemos usar la key implicit en el objeto de contexto para setear su valor como por defecto. O sea, que si en vez de customer yo le digo que va a tener una key llamada implicit, implicit, ya con eso me ahorro tener que asignarle esto. O sea, porque ya aquí, o sea, no es que voy a hacer implícito, ¿no? O sea, decirle implícito, no. Simplemente me ahorro, porque ya el valor implícito que va a tener al declarar una variable, cualquier variable que yo declare en el template, su valor implícito va a ser el contenido de esta propiedad implícita, ¿no? Entonces ya aquí guardo los cambios, limpio la consola, le doy en edit y como puedes ver continúa mostrando el valor. Excelente, eso está muy bien, eso está excelente. ¿Por qué? Porque entonces aquí, como de manera implícita, nosotros deberíamos tener el valor que queremos editar de esa fila, ¿no? Porque recuerden que al final estamos renderizando aquí una serie de objetos, ¿verdad? Tenemos un array con diferentes objetos, entonces cada una de esas filas es un objeto. Entonces lo que quisiéramos es que cada vez que aparezca el botón de edit contenga pues ese objeto en el cual ahora mismo está esa fila, ¿no? En el cual está. Entonces ese es el objeto que debemos pasarle por aquí, ¿vale? Ahora esto vamos a quitarle el hola y vamos a decir que a mí me gusta trabajarlo de la siguiente manera: declararlo por defecto como la fila donde estoy, ¿no? Va a ser row, ese va a ser row, pero bueno, puede ser row o en este contexto donde estamos puede ser customer, ¿no? Custom, vale. Entonces aquí le doy simplemente el custom. Entonces lo dejamos así por ahora y bueno, está funcionando, sigue funcionando. Siguiente paso es que ahora necesitamos decirle a la tabla que tenga la capacidad de poder recibir un template para que lo renderice en la columna que yo quiera. Entonces para eso hay que hacer una modificación en el UI table component.html, en el UI table component.html, y acá donde estamos renderizando el contenido que va a tener esa celda, la celda de la columna, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle una condicional, un if, y dentro de ese if es que va a renderizar el ng container este que tenemos acá, ¿vale? Entonces vamos acá, le decimos que queremos renderizar ese ng container. Pero ¿cuándo lo queremos renderizar? Bueno, cuando en la propiedad, en la columna que estamos ahorita iterando, debería tener una propiedad que vamos a llamar template. Entonces, si esa propiedad existe, yo quiero renderizar este contenido. Y si no existe, entonces vamos a poner un else. Si no existe,
es cuando voy a renderizar el contenido de aquí abajo. Ahora vamos a declararnos esa propiedad. Entonces vamos al UI table component.ts y aquí donde tenemos la interfaz table column, hacemos lo siguiente. Decimos template template va a ser de tipo template ref, y aquí nos está pidiendo que requiere un argumento. Entonces, por lo general no sabemos cuál va a ser el tipo, o sea, ese genérico que nos pide allí está relacionado con el contexto, o sea, cuál va a ser el valor de ese contexto que va a tener ese template. ¿Qué sucede? Que aquí yo puedo decirle, bueno, es de tipo T, ¿cierto? Porque al final, cuando yo declare mi array de table column, yo voy a saber de qué tipo va a ser el valor que voy a mostrar aquí en esas columnas. Y esto me pudiera funcionar. Pero, ¿qué sucede? Que aquí, a ver, ¿por qué está esto en rojo? Bueno, ya. Aquí esto está en rojo porque, a ver, esto primero vamos a quitarlo porque ya no estamos usando el ng template oblet acá. Y ahora aquí dice que la propiedad template, ok, claro, no la consigue porque le estamos diciendo que es obligatoria, pero en realidad debería ser opcional. Entonces, si es opcional, aquí ya no debería ponerse nada, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué nos permite hacer esto? Que podemos de manera opcional pasarle ese template. Y aquí en el HTML debería estar funcionando sin problema. Ajá. Ahora, ¿qué sucede? Que yo quiero pasarle, una vez que, ok, si tengo template, quiero pasarle un valor en el contexto. ¿Y cuál va a ser ese valor? El valor va a estar en la fila llamada row, ¿no? En la fila llamada row, en el objeto row, pues, ¿no? Como tal, en este objeto row, que es toda esa fila que actualmente tengo, yo quiero pasársela como en el contexto de ese ngTemplate. Entonces, lo siguiente que necesitamos sería importar dentro del UI Table Component ese template oblet, porque aquí no lo tenemos. Entonces vamos acá y lo importamos. ng template oblet. Vale. Y ahora vemos por qué está esto en rojo aquí. Dice call action no existe. Claro. ¿Por qué no existe? Porque en efecto no existe. Porque aquí el template que queremos que renderice es el que viene en call template. Y ahora dice que el tipo implicit any no es asignable al tipo de T. Entonces, bueno, aquí tenemos un problema. Porque no está reconociendo que el contexto, o sea, claro, el contexto es de tipo T y el valor que le estamos pasando es implicit raw, o sea, y raw es de tipo any, y bueno, esto está generando aquí incompatibilidad de tipos. Entonces, bueno, ¿qué nos queda hacer? Hacer lo siguiente. Simplemente aquí ya no le vamos a pasar el T, sino que le decimos que es de tipo desconocido. No lo conocemos. Entonces, con esto ya no deberíamos tener ese problema. Guardamos los cambios. Y si vamos acá al HTML, bueno, sigue sin mostrarse. ¿Pero por qué? Porque ahora lo que nos falta sería tener la capacidad de poder seleccionar el ngTemplate que ahora mismo tenemos en el componente padre, que es el de Customer Component. Ese ngTemplate debemos de referenciarlo para pasárselo en cada una de las columnas. Entonces, para ello vamos al customercomponent.ts y necesitamos hacer referencia a ese ngTemplate que tenemos allá en el
el HTML. Entonces para ello hacemos lo siguiente. Vamos a declararnos aquí una propiedad que vamos a llamar call action. Por ejemplo, call action va a ser igual a ¿quién? Al view child, que se llama call action, pero vamos a decirle que es requerido, ¿sí? Y además queremos hacer referencia, queremos leer, mejor dicho, como dice aquí, leer que su template ref. Eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, le estamos diciendo que a este template ref que está aquí, o mejor dicho, a esta variable, ¿no? Esta variable de template, esta template call action, queremos acceder a ella y tomar su template ref, ¿no? Hacer referencia al template. Y una vez que ya tenemos esa call action, entonces aquí dentro de la columna action sí podemos pasarle como template el this.callAction, pero como dice acá que esto es de tipo signal, es necesario ejecutarlo. Y ahora dice que la propiedad contents, claro, no se consigue. ¿Por qué? Porque aquí hay que hacer otra modificación, y es que el content es obligatorio. Entonces debemos ponerlo opcional, porque la columna puede que tenga un content o puede que tenga un template, pero nunca va a tener los dos al mismo tiempo. O tiene uno o tiene el otro. Entonces aquí esto está sangrando porque, claro, como puede ser un define, necesitamos hacer uso del null collection, del operador null collection. Y ahora sí. Ya aquí, ok, vamos a customer component. Aquí sí estamos normal, ya no hay problema. Entonces guardamos los cambios y cruzamos todos los dedos que tengamos. Y listo, ahora sí, como puedes ver, ahora ya estamos mostrando este botón, que es un HTML que está en el componente padre, o sea, en Customer Component. Se lo estamos pasando al UI Table, ¿no? Que es un componente hijo, y dentro estamos renderizando ese botón. Y ahora, aquí cuando le demos clic, como puedes ver, sigue llamando al método que tenemos en el componente padre, o sea, en el Customer Component. Y aquí fácilmente estamos recibiendo cada uno de los objetos donde estamos. O sea, si queremos por lo menos editar aquí a Ana, le damos en Edit y estamos recibiendo ese componente, o ese objeto, mejor dicho. Estamos recibiendo el componente Ana. Entonces, si ahora necesitamos agregarle otro botón adicional, como por ejemplo el de borrar, bueno, sencillo, ya tenemos el trabajo hecho. Lo que hacemos es duplicar este botón de acá y bueno, vamos a darle aquí delete customer y aquí vamos a cambiar el nombre, decirle delete, y luego esto vamos a declararlo en nuestro componente, y además vamos a ir al componente customer y aquí vamos a agarrar este método, lo vamos a poner acá debajo, y aquí vamos a decir lo siguiente: queremos una propiedad llamada customer de tipo custom, ¿vale? Aquí console.customer to delete custom. Ahora sí, guardamos todos los cambios y como puedes ver, ahora tenemos el botón de delete. Entonces le doy aquí en hola mundo, le doy delete, aquí ya recibo también el objeto. Entonces ya aquí lo único que nos queda es hacer la lógica adicional de si queremos eliminar, por ejemplo, bueno, toca agregar una validación primero, ¿no? O colocar, oye, un modal de confirmación donde diga, oye, ¿estás seguro que es eliminarlo? Sí, así lo doy, sí, ya
Entonces lo elimina, bueno, ya se supone que eso va a una petición a la base de datos, bueno, y ya si tengo una respuesta satisfactoria, lo único que me queda es eliminar de mi array actual ese elemento, o otra vez hacer una petición y recibir los elementos ya nuevos. Bueno, ya aquí esto va a depender obviamente de la lógica de negocio que se quiere aplicar. Igual con el campo de edit, en el caso de editar, si yo le doy en edit, aquí en este caso mostraría un modal con los campos de ese customer. Entonces ya ahora, como tengo el objeto customer que quiero editar, lo que hago es pasárselo al modal, y dentro del modal, bueno, obviamente hago todo lo que es el tema de mostrar la data, editarla. Cuando le dé a aceptar, igual ya enviar esa data a la API. Si todo marcha bien, bueno, refresco aquí mi array de customer y ya está. Bueno, creo que con eso hemos logrado lo que se quiere, ¿no? Hemos logrado hacer lo que se quiere. Así que, bueno, si has llegado hasta aquí, has visto este video en este punto, si tienes alguna feature en particular que te gustaría agregarle, házmela saber y yo con gusto, en lo que tenga el tiempo, hago el video explicando cómo agregar esa feature. Además, pues si te gustó el video, si te gusta este tipo de contenido, ya sabes, dale like, compártelo y suscríbete para que estés al tanto de este tipo de contenido que estoy subiendo, ¿vale? Pues creo que eso sería todo por este video. Ya aquí nos vemos en un próximo video. Bye bye.